Acá hay algunos datos de experiencias hechas que nos dan, por un lado, el diámetro del tubo, por otro lado, la velocidad lineal de propagación del frente de llama, por otro lado, el área de la llama, y finalmente la velocidad de deflagración o la velocidad fundamental de deflagración. Esto es para el caso de una mezcla de metano con aire en 10%, o sea, 10% de metano en aire, que es una mezcla muy próxima a la mezcla estequiométrica, para el caso del metano. Y fíjense que dan velocidades de propagación del frente de llama del orden de los 30 centímetros por segundo. Entonces, si aplicamos esta ecuación en esta tabla, van a ver que coinciden los valores de las secciones de pasaje y de la velocidad. ¿Cómo copiar los títulos del gráfico? ¿Cómo salen? ¿Los títulos? Sí, diámetro, velocidad. Ah, la primera columna es el diámetro del tubo, medido en centímetros. Claro. La segunda columna es la velocidad lineal de la llama, medida en centímetros por segundo. La tercera columna es el área del frente de llama, medida en centímetros cuadrados. Esta es la que se fotografía y se saca de fotografía. Y por último, la velocidad que pretendíamos calcular. O sea, la velocidad fundamental de deflagración o velocidad de deflagración. Sí, en realidad esta velocidad depende del diámetro y depende del combustible. Entonces, como decíamos, esta velocidad es el valor medio de las velocidades normales al frente de llama en toda la superficie de la llama. Bueno, si bien ahí en estas mediciones que hicimos no se aprecia, pero la velocidad de desplazamiento depende del diámetro del tubo. Esto es como un fluido, es decir, a medida que el diámetro es menor, tenemos mayor resistencia al pasaje, con lo cual la velocidad tiene que disminuir. Y depende también de la turbulencia. Recuerdan que hace un ratito decíamos que mezclas más turbulentas dan lugar a mezclas más homogéneas. En la medida que sean más homogéneas van a aumentar la velocidad de propagación del frente de llama. No, BF. Claro. No, por un lado tenemos la velocidad del frente. Y la otra es la velocidad de propagación del frente. No, acá estamos hablando de BF. Entonces, fíjense cómo varía en función del diámetro la velocidad de desplazamiento. O sea, en la medida que aumenta la velocidad del diámetro, aumenta la velocidad de desplazamiento. Y a partir de un punto, ese aumento de la velocidad de desplazamiento es mayor. Esto se debe a la característica turbulenta del fluido a partir de un determinado punto. Si bien el fluido está estático, la
propagación del frente de llama genera una cierta turbulencia localizada, que es la que en este caso influye. ¿Ese sería el diámetro de la llama o no? No, este es el diámetro del tubo. A mayor diámetro del tubo tenemos mayor velocidad de propagación del frente de llama. Cosa que es lógica, ¿no? ¿Puede explicar a partir del punto cómo cambia? Acá, o sea, la turbulencia aumenta con el diámetro y con la velocidad. Con lo cual, por encima de un determinado diámetro, empieza a tallar la influencia de la turbulencia. Esa influencia de la turbulencia hace que aumente más rápidamente, con la variación del diámetro, la velocidad de propagación del frente de llama. Voy a dejar un segundo más. Sí, cómo no. La turbulencia aumenta con el diámetro Y con la velocidad. Mayor diámetro, mayor velocidad implica mayor turbulencia. Exactamente. En un régimen laminar En ese caso. En un régimen laminar, a esos valores de velocidad, claro. O sea, en la zona laminar sería de D1 para la izquierda. Exactamente. De 0 de 1. Y fíjense otro punto importante que tiene este gráfico, que es D0. Y acá nos vamos a detener un ratito. D0. O sea, el diámetro inicial a partir del cual se empieza a medir la variación de la velocidad de propagación. Si nosotros vimos que si aumentábamos el diámetro, la velocidad de propagación va a aumentar. Ahora bien, si lo disminuimos, va disminuyendo también. Pero llega un punto tal que la llama se extinguiría. Se extinguiría. Y esto tiene que ver con la influencia de la temperatura sobre la velocidad de propagación del frente de llama. O sea, la velocidad de propagación del frente de llama se favorece con la temperatura. Es decir, a medida que tenemos más temperatura, tenemos mayor velocidad de propagación del frente de llama. Así como en la medida que tenemos menor temperatura, tenemos menor velocidad de propagación. Hasta un punto tal que la llama se extingue. Quiere decir que con diámetros inferiores al diámetro de 0 no podríamos tener propagación del frente de llama. Y este es un recurso utilizado tecnológicamente, por ejemplo, en los arrestallamas, las plantas petroquímicas, por ejemplo, en las zonas donde hay riesgo potencial de mezcla explosiva. Entonces se le pone un canasto, caño de escape de los autos, de manera tal que si hubiera una mezcla explosiva en el ambiente, una llama que venga del lado del motor de combustión interna no pudiera encender esa mezcla explosiva. Nuevamente siempre necesitamos combustible, componente y temperatura para el día de activación. Entonces, esto lo que produce que la arrestallama es aislar cualquier propagación del frente de llama que venga del motor de combustión interna de todo el resto del ambiente. Y eso se logra a través de refrigerar la potencial llama que se venga propagando. O sea, se le pone una esponjas metálicas o conductos de un determinado diámetro por debajo del cual el frente de llama se extinguía. Entonces ese es un recurso utilizado por ejemplo en la seguridad industrial. Ahí también está oxígeno. Ahí también está oxígeno. Sí, pero ahí lo que tiene que ver es la refrigeración del frente de llama. Claro, o sea, a la medida que vos lo enfrías a un punto tal que se extingue. Y eso se produce con diámetros diferentes.